En nombre de la Voz de la Esperanza, te extendemos nuestra cordial bienvenida al estudio de la lección de la Escuela Sabática. Gracias por acompañarnos. Y recuerda, si estás en las redes sociales, este es el momento de compartir este estudio con otros. Oramos para que Dios derrame sus abundantes bendiciones sobre ti y también sobre los tuyos. Amén. Y antes de continuar, entonces, pidamos la presencia de Dios. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias abundantes te damos por tus bendiciones. Gracias te damos por tu santa palabra. Ahora te rogamos que al estudiarla, Señor, tú nos indiques, nos ilumines para que podamos entender tu mensaje. Amén. Y esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cuánto nos encantaría saludar por nombre a todos los que nos escriben? Son miles de mensajes preciosos que recibimos a diario. Es cierto. Hermanos, hermanas, aunque no podemos mencionarlos a todos por nombre, gracias por sus alentadores comentarios. Nos place leerlos y saber de dónde nos acompañan. Y desde Perris, California, nos escribió por correo electrónico la hermana Elia Abundés, con motivo de pedir una carta de fe para tener el sábado libre en su trabajo. Así fue. En Estados Unidos de América, así como en otros países, hay leyes que protegen al empleado para validar el sábado como día de descanso por razones, religiosas. Es cierto. Y bien, felicitamos a nuestra hermana Elia por ser fiel y valiente en guardar el día santificado por Dios, el sábado. Además, la hermana Elia nos escribió diciendo: estamos aprendiendo tanto del pastor Omar y la hermana Nesí. Cada día asimilamos verdades bíblicas que nadie nos había explicado. Nos gusta seguir apoyando este ministerio, ya que mi madrecita está muy feliz aprendiendo a sus 80 años. Siempre oramos por todos los que hacen posible la voz de la esperanza. Gracias por escribirnos, hermana Elia. Amén. Dios bendiga su fidelidad al hacer la voluntad divina. Así sea. Que usted y su familia continúen siempre confiando en el Señor. Amén y amén. Bueno, comencemos entonces nuestro estudio de la lección número 4 para el 25 de abril 2026. Se titula El papel de la Biblia. La Biblia ha sido calificada como el libro más vendido del mundo, pero a la vez el menos leído. Se la considera un buen libro de lectura histórica. Es cierto. Ahora, hermanos, muchos la incluyen como parte de la literatura. Algunos quieren convertirla en un libro de códigos, pero otros la descartan por completo, considerando que solo presenta divagaciones de hombres y mujeres, de la antigüedad. Sin embargo, en lo que respecta al desarrollo de nuestra relación con Dios, la Biblia es esencial. Más que una simple guía, la Biblia es un registro de las interacciones de Dios con nosotros a lo largo del tiempo, que culminan en una vida eterna sin pecado. Y el texto de esta semana se encuentra en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En este versículo, la palabra de Dios se hace equivaler con el mensaje de la buena nueva. Y en sentido más genérico, la palabra de Dios incluye todos los escritos del canon sagrado, pues toda la Biblia es la palabra de Dios y presenta la buena nueva de Jesucristo. Claramente, la palabra de Dios es viva, nos imparte vida.
Así sucedió en la obra de la creación, como explica, Salmo capítulo 33, versículos 6 y 9. Y así sucede en la nueva creación de la imagen de Dios en el alma del ser humano. Hermano, hermana, la palabra de Dios es la fuerza que empodera la conversión para transformar a pecadores en hijos de Dios. Seguramente tú posees una Biblia o quizás, muchos ejemplares de ella en tu casa. O, a lo largo de la historia, este precioso libro se ha mantenido firme, ha sido copiado en secreto, introducido de contrabando y múltiples veces ha sido prohibido. Es el libro más publicado del mundo en cualquier idioma y también es uno de los más antiguos. Incluso conocemos testimonios de personas que se han dado su vida para que la Biblia pudiera ser preservada. Pero debemos preguntarnos, ¿qué lugar ocupa la Biblia en nuestra vida? ¿La leemos o simplemente está allí en un estante acumulando polvo? ¿Estamos demasiado ocupados para estudiar la palabra de Dios? ¿Demasiado cansados para abrir sus páginas? Dios nos llama a permitir que la Biblia hable a nuestro corazón, que nos anime, que nos desafíe, que nos transforme y que nos brinde orientación y esperanza. Esta semana intentaremos comprender dos verdades cruciales sobre el alimento espiritual que la Biblia nos proporciona. Primero, ¿por qué? Y segundo, cómo la palabra de Dios nos sustenta. La primera pregunta, ¿por qué?, nos permitirá examinar las cualidades y efectos especiales de este libro poderoso y transformador. La segunda pregunta, ¿cómo?, nos propondrá métodos para la lectura de las Escrituras. La Biblia no es solo un libro académico o una colección de historias antiguas. Es un relato hermoso de cómo el creador del universo busca acercarnos a Él. Ahora, Omar, lógicamente, si tú deseas crecer en tu relación con Dios, hermano, hermana, si tú deseas crecer en tu relación con Dios, lo mejor que puedes hacer es comprometerte a pasar tiempo diario de calidad con Él, orando, leyendo la palabra inspirada y sometiendo tu voluntad a la sabiduría divina. Amén. Bien, analicemos el estudio del domingo 19 de abril titulado El arma más poderosa. ¡Wow! Esto es tremendo. La historia menciona varias armas legendarias, entre ellas la zariza o lanza larga de Filipo II, rey de Macedonia, diseñada para ser clave en el éxito de las invencibles falanges macedonias. Cierto. Está Excalibur, la espada de Arturo, que supuestamente tenía propiedades extraordinarias y mágicas. Wow. Está las katanas de Muramasa, sable curvo de filo único, tradicionalmente empleado por los samuráis. Wow, bueno. En realidad, en épocas más modernas, el arma más destructiva jamás creada es la bomba termonuclear. Claro. Con una capacidad miles de veces superior a cualquier arma que haya sido utilizada incluso en la Segunda Guerra Mundial. Sí, sin embargo, las armas del mundo no se comparan con el arma espiritual. La Biblia, la cual posee poder divino para destruir fortalezas, argumentos y altiveces que se oponen al conocimiento de Dios. Es la Biblia que puede hacer eso. Seguro. Ahora, esta herramienta no es física, sino de carácter espiritual, diseñada para llevar
todo pensamiento a Cristo. Ahora, bueno, pensemos en esto. La Biblia es valiosa y debemos estudiarla, pero un ataque siniestro que Satanás lanza contra nosotros es impedirnos pasar tiempo con Dios leyendo su santa palabra. Él sabe que cuando estudiamos las Escrituras somos revitalizados, nutridos espiritualmente. Y claro, su funesta estrategia es alejarnos de nuestras Biblias, distrayéndonos con ajetreos, con responsabilidades, con cansancio y con duda. Satanás, por otra parte, busca impedir que estudiemos la Biblia, porque él sabe que la palabra de Dios lo deja impotente, que junto a la oración son las armas más poderosas que podemos usar contra él. Sabe que la palabra de Dios no solo creó este mundo, sino que también puede resucitar a los muertos y darnos fuerza para vencer. En el libro Conflicto de los Siglos, página 651, leo lo siguiente. Satanás emplea todo artificio posible para impedir que los hombres obtengan un conocimiento de la Biblia, pues su claro lenguaje revela sus engaños. Ahora bien, al buscar mantenernos alejados de nuestras Biblias, lógicamente Satanás no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también nuestras relaciones con los demás, ¿no crees tú? O sea, nuestra vida matrimonial se tensa, nos volvemos impacientes, les gritamos a nuestros hijos y evitamos lidiar con nuestros amigos o compañeros de trabajo. O sea, nuestra vida se vuelve ajetreada, nos sentimos estresados, agobiados y no vemos una vía de escape. Eso es lo que el enemigo quiere. Pero, hermanos, recordemos que como querubín protector antes de su caída, Lucifer oía la palabra de Dios y conocía su poder genuino. Pero ¿saben si ahora? Él odia esta verdad. Cierto. Y busca que nuestras mentes y también nuestros corazones se entumezcan, se endurezcan, para que elijamos no escuchar la palabra de Dios. Ahora, es interesante que la lección pregunta cuán indeciso o inconsistente eres en tu vida devocional. ¿Qué cambios necesitas hacer? En tu vida. ¿Podrías tú contestar esto? Ay, Omar, esta es una lucha que enfrento diariamente. Sí. O sea, sí, claro, yo anhelo caminar con Dios, pero a veces mis pasos son irregulares, o sea... La rutina. Claro, un día estoy orando fervientemente con toda mi alma, con todo mi ser, y al día siguiente me invade la apatía, la flojera. También hay un sábado que voy y alabo con gozo a Dios en la iglesia, pero llega el día siguiente y me olvido de sus promesas en medio de todo el estrés que tengo que enfrentar. Y claro, veo que mi fe se vuelve como las olas del mar. Son los altibajos de la vida del cristiano. Como las olas que suben, bajan, se acercan, se alejan. El ánimo no va a estar siempre de igual manera. Pero Omar, debo ser más vigilante. Y más constante. Debo confiar más en Dios, buscarlo cada día para que su constancia me inspire en mi fe. Es que te voy a decir, Nesí, yo veo que el itinerario es tan ajetreado, sí lo es, tan demandante, demanda esto, demanda lo otro, y tienes un tiempo libre, tienes
el teléfono sonando y ahí atendiendo ese problema. Cortas el teléfono, te recuerdas que tienes que hacer otra cosa. Entonces, cuando llegas en la noche, llegas agotado porque es un cansancio intelectual, un cansancio emocional. Cierto. Y no es el cansancio de trabajo duro, manual, que es perfecto para poder dormir bien y abrir la mente Y es como en te forma dije, pacífica. es una lucha diaria, ¿no? Diaria. Así es. Recuerdo al hermano Justino, su relación con Dios era como un sube y baja emocional. Se comprometía en la iglesia, servía en diferentes ministerios, pero de pronto bastaba una semana difícil para que abandonara el entusiasmo y se alejara de su devoción diaria con Dios. Me vino a hablar, me contó que se sentía atrapado en un ciclo que incluían impulsos de fe, seguidos por pausas largas de indiferencia hacia Dios. Le dije, hermano Justino, veo que usted es consistente en ser inconsistente. Me miró, sonrió y me dijo, tiene razón, pastor, debo parar este ciclo vicioso. Interesante, porque recuerdo que el hermano Justino tomó en serio su decisión, Claro. ¿no es cierto? Él entendió que la fe no dependía de sus emociones o de las circunstancias, sino de una elección diaria de permanecer en Dios. Claro. Y así comenzó a mejorar. Bueno, hábitos sencillos como leer la Biblia cada día, aunque fuera solo un versículo. Empezó a orar, aunque a veces no supiera ni qué decir. Empezó a ir a la iglesia más a menudo, aunque estuviera cansado. Y su fe se fortaleció. Claro. Reconoció que la consistencia no nace de la fuerza humana, sino de apoyarnos cada día en la gracia de Dios. Tienes razón, sí. ¿Por qué? Porque el mundo en sí nunca desea hacer el bien. Oh. A veces sucede que no nos detenemos lo suficiente para percibir que somos inconsistentes. Pensamos que estamos cerca de Dios, pero en realidad mientras pasan los días y las semanas sin que abramos la Biblia para estudiarla, nos debilitamos más y más. Cierto. Sorprendentemente, a pesar de nuestros altibajos, Dios es maravillosamente Amén. constante. Amén. Leamos Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23. Por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. En estos versículos el profeta Jeremías usó la palabra en hebreo Gesed para indicar que el amor de Dios es multiforme y que nunca acaba. Aunque somos olvidadizos y obstinados, las bondades de Dios, la vida, la salud, el alimento, el abrigo, la vestimenta, el afecto humano y otras incontables bendiciones se renuevan cada día de nuestra vida. Dios es bueno todo el tiempo, hermano, hermana. Seguimos con la parte del lunes, 20 de abril. Se titula La autoridad de las Escrituras. Gracias por acompañarnos. Si no lo has hecho, suscríbete al canal de YouTube de La Voz de la Esperanza. Y recuerda compartir este estudio para que otros aprendan estas verdades bíblicas. Si estás en las redes sociales, escribe tu respuesta. ¿Qué papel juega la Biblia en tu vida? Verdaderamente, la Biblia no es solo un libro, una literatura sublime o un producto de la imaginación. Es un libro inspirado por Dios para dirigir nuestra vida. Amén. Leamos de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. Y es muy interesante. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Los escritos que conforman la Biblia son identificados como sagrados. Y claro, la expresión sagradas escrituras en el griego hieragramata, utilizada por Pablo en el Nuevo Testamento, refleja el término técnico hebreo Torah Seviktav, que significa la ley escrita, que en el judaísmo antiguo designaba los escritos considerados inspirados. Así es. En contraposición a la Torah Sebe'al Peh, la ley oral que no se consideraba inspirada. Hablando de la ley escrita, ¿sabías que los padres hebreos comenzaban a enseñar a sus hijos a memorizar el Antiguo Testamento a los 5 años de edad? ¡Wow! Pero no constaba en solo repetir lo que memorizaban. Debían reflexionar en el significado de lo que aprendían, meditar profundamente en eso y uniendo la fe con la vida cotidiana, debían hacer una mezcla en un sentido práctico. Qué interesante eso, ¿no es cierto? Y además de registrar la historia y describir la naturaleza divina, la Biblia esencialmente nos muestra cómo podemos ser salvos. Hermano, hermana, en este mundo muchos escritos pretenden ser sagrados, pero la Biblia es el único libro que indica el camino de nuestra redención. Muchas religiones, el islamismo, el budismo, el hinduismo, tienen sagradas escrituras, pero no hacen a nadie sabio para la salvación. Solo la Biblia revela cómo romper las ataduras de hábitos pecaminosos y encontrar el perdón divino. Ahora, aunque alguien recitara de memoria las Escrituras y dominara sus doctrinas, eso no le aseguraría la salvación. En el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 19, dice que los demonios creen, pero eso no los santifica ni les garantiza la redención. Definitivamente Dios no autoriza a nadie a suponer lo que es divinamente inspirado o lo que piensa que es solo un producto del ingenio humano. Dios inspiró las Escrituras. La palabra original es, en el griego, theopneustos, exhalado o soplado por Dios. La vitalidad de las Escrituras manifiesta la vida que Dios ha alentado en ellas. La Biblia contiene un persistente encanto, una idoneidad que satisface cada necesidad humana y eso testifica de su autoridad divina. Por añadidura, la Biblia no solo censura al pecador, también sirve para refutar las enseñanzas pervertidas de los que cuestionan a Dios. Desde que se escribió la primera página de la Biblia, esta ha demostrado su poder para recrear y transformar vidas. Definitivamente la Biblia presenta una conducta que Dios aprueba. Cuando decidimos ser conocidos como hijos e hijas de Dios, permitimos que las Escrituras desarrollen en nosotros su cuádruple función. ¿Cuál es? La de enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Entonces, cuando se trata de nuestro estudio personal de la Biblia, no debemos esperar que ésta sirva a nuestras intenciones o perspectivas, porque no siempre coinciden con las de Dios. En nuestra falibilidad, a veces dejamos a Dios de lado
intentando resolver dudas por nosotros mismos. Algunos leen las Escrituras, la Biblia, con un espíritu arrogante y crítico, pensando que ya lo han leído todo y que, bueno, no hay nada nuevo. Cuando nos sentimos seguros de nosotros mismos, autosuficientes y sin necesidad de Dios, caemos en el error de descuidar nuestra relación con Él porque confiamos en nuestro conocimiento limitado y nuestro razonamiento defectuoso. Por ejemplo, debemos evitar usar el método de cerrar los ojos y señalar un texto al azar, como jugando una ruleta ahí. Esa no es la manera en que Dios desea comunicarse con nosotros a través de su palabra. Dios no es una marioneta o títere que obedece nuestros caprichos. Sus caminos y pensamientos son más elevados que los nuestros, así lo afirma Isaías 55:9. No intentemos controlar su santa palabra. Tampoco debemos seleccionar solo las partes de la Biblia que nos resultan cómodas. Debemos ver la Biblia como un todo, en lugar de leer solo los textos fáciles y familiares, dejando de lado los que nos confrontan o nos desafían. Si deseamos que Dios nos hable, debemos tomar la Biblia en su totalidad, utilizando métodos sólidos, realizando un estudio minucioso, confiando en que Dios nos revelará lo que necesitamos aprender. Bueno, ahora Dios no quiere que ignoremos nuestro raciocinio, lógicamente. Al contrario, Dios desea que nos enriquezcamos con el vasto conocimiento y comprensión que están revelados en su santa palabra. Jesús mismo dijo en Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Muchos relatos bíblicos nos cuentan que Dios incluso conversó con personas como Enoc, Abraham, Moisés y Job. Esto es sumamente notable, Omar. Sí lo es. Porque Dios valora lo que nosotros pensamos. Dios no ignora nuestra razón humana, más bien nos invita a someterla a su palabra y sabiduría. ¿Para qué? Para cooperar con Él en nuestra salvación. Bien, examinemos el estudio del martes 21 de abril, titulado La verdad bíblica. En la década de 1960 se presentó una tendencia entre algunos teólogos liberales que excluían a Dios del ámbito de la teología. En el año 2017, un artículo de portada de la revista Time llevó el titular ¿Ha muerto la verdad? Esta tendencia ilustra la situación de nuestra sociedad actual. La idea propia de la verdad se está desmoronando a tal punto que ya nadie sabe qué es la verdad. Wow. Bueno, según el diccionario de la lengua española, la verdad es la coincidencia entre una afirmación y los hechos, o la realidad a la que dicha afirmación se refiere. Pero según la cultura popular, no existe un criterio absoluto o una base que permanezca constante en la que se pueda confiar como perdurable. En marcado contraste, Jesús afirmó en Juan 14:6, yo soy la verdad, dijo él. Y su palabra testifica de él como la verdad en su más pura esencia. Es que el concepto de verdad hoy en día no tiene un punto de referencia, no quieren. Te dicen que tú eres tu propio punto de referencia. En la oración de Jesús por sus discípulos, hizo una petición especial
en Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y Salmos 12, 6 afirma, las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra. Indudablemente la Biblia declara en Hebreos 13 al 8 que Jesús, la verdad fundamental, no cambia. Ahora, esto no significa estancamiento, porque a medida que leemos la Biblia, nuestra comprensión de Él y su verdad puede crecer. Amén. En Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 659, leo: hay minas de verdad que ha de descubrir todavía el investigador ferviente. Notablemente, al hablar sobre la verdad, Elena G. de White siempre se refería a la que fue revelada por Dios a través de su santa palabra. Entonces, hermano, hermana, podemos buscar mayor luz siempre en la Biblia, porque ésta nunca contradice las verdades ya reveladas, sino que más bien se fundamenta en esas verdades. En definitiva, la Biblia, y solo la Biblia, debe ser la fuente fundamental de lo que entendemos como verdad. Todas las demás fuentes deben ser examinadas y puestas a prueba por la palabra de Dios. Incluso lo que consideramos razonable necesita ser evaluado a la luz de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué te parece? Transportémonos unos minutos al ministerio de Pablo. Leamos Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. En este texto vemos que el apóstol estaba seguro de la fe de sus conversos y deseaba impresionarlos con lo que él creía. Pablo nunca dudó acerca del origen del mensaje que predicaba. No, sabía que era de Dios y reconocía la autoridad divina del mensaje bíblico. Y si retrocedemos al tiempo de David, leemos allí en Salmo capítulo 33, versículo 4, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Como vemos, hermano, hermana, en las Sagradas Escrituras, la verdad se concibe como estrechamente vinculada con el carácter de Dios y con su maravilloso plan para salvar a la humanidad. Entonces, Omar, si consideramos este concepto, la verdad es más que una simple colección de afirmaciones, ¿no es cierto? Eso. Yeah. La verdad debe llevarnos a Cristo, hermano, hermana. ¿Quién es Cristo? Él es el camino, la verdad, la vida, dice Juan 14:6. La Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tiene como propósito central revelar a Jesús Amén. Como el Salvador y fundamento de nuestra fe. Funciona como una guía que nos conduce a la salvación. Gloria a Dios. Nos enseña la verdad. Nos capacita para seguir el ejemplo de Jesús y a testificar de su amor por nosotros. Esto me recuerda, Omar, cuando cursé mis años en la Universidad de Arizona. Tenía una compañera de clase en la clase de bioquímica, que ella bien sabía que yo era, o que soy, ¿no es cierto?, adventista, pero ella siempre buscaba la manera de rebajar mis creencias. Y recuerdo que un día me dijo claramente,
Sí, no puedes creer de esta manera tan seriamente todo lo que dice la Biblia, por favor. Tienes que vivir, tienes que disfrutar la vida. Oh, y que la disfrutó ella. Muchos incrédulos ven la Biblia como un libro más, Cierto, del que pueden tomar lo que quieran y desechar lo que no les parece bien. Sin embargo, si recorremos las páginas de las Escrituras, desde el Edén hasta el Éxodo, desde el monte Sinaí hasta el monte de los Olivos, desde Galilea hasta Getsemaní, el mensaje central de la Biblia es que sí podemos confiar en Dios y en su palabra. Amén. Él realmente cumple lo que promete. Él realmente es tal como dice ser. Gloria a Dios. Entonces la Biblia no menciona dichos piadosos o simples instrucciones religiosas. La Biblia demuestra cómo Dios actúa y reacciona ante nosotros. La Biblia narra la historia Amén. de cómo Dios nos amó tanto que se dispuso a hacer absolutamente todo, Gloria incluso morir en la cruz para rescatarnos. Qué maravilloso. Y notemos, hermano, hermana, Dios nos dice, cree ciegamente en mí. No, Él no dice eso. Él dice, observa, hijo, hija, comprueba quién soy yo, examina mi trayectoria, comprende mi naturaleza, acéptame, mira lo que yo puedo hacer por ti. Te puedo dar salvación, eso es lo que Dios te dice. Eso es lo que la Biblia describe. En términos claros y sencillos, la Biblia nos cuenta cómo Dios se relaciona con nosotros y esa evidencia es abrumadora, maravillosa. Continuamos con la sección del miércoles 22 de abril. Se titula Requerimientos bíblicos. Agradecemos que te unas a estudiar la Biblia con nosotros. Así es. Tu compañía nos alienta a continuar preparando estos repasos de la lección. No olvides compartir este material para que otros también reciban esta bendición celestial. Ahora te pregunto, ¿qué podría cambiar en tu hogar, en tu vida, si recurrieras a la Biblia cuando te enfrentas a una decisión importante, a un problema en tu matrimonio o un desafío difícil? ¿Qué podría cambiar en tu lugar de trabajo o en tu iglesia si las palabras bíblicas se convirtieran en la perspectiva a través de la cual vieras el mundo y guiaras tu vida? Bueno, esas son preguntas claves, importantes. Sí, lo en son. lo personal, al recurrir a la Biblia yo recibo sabiduría Así y es. definitivamente tomo decisiones estables, basadas en la paz y no en emociones. Es notable que los que fueron inspirados por Dios para escribir la Biblia sabían cuán valioso es su contenido. Ningún otro libro puede influenciar nuestra vida como lo hace la Biblia. Ahora, las palabras pueden estar escritas en las páginas de tu Biblia, pero Claro. la pregunta es, ¿cómo puedes guardarlas en tu corazón? Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Este versículo encierra el secreto de la verdadera vida cristiana. El solo conocimiento de la palabra de Dios no nos preservará del pecado, pero cuando atesoramos la palabra de Dios en nuestro corazón, se nos hacen disponibles milagrosas armas para que podamos hacer frente y derrotar al astuto enemigo. Amén. ¿Sabes, hermano? En Hebreos capítulo 4, versículo 12, encontramos una de las afirmaciones que la Biblia hace acerca de sí misma. Dice que es más cortante que una espada de doble filo. Bueno, la espada que me
refiero, viene a la mente la que usaban los romanos, la gladius. Podemos ver aquí el mango, la espada en sí, filo en ambas partes, espada corta, estándar de la infantería romana. Los legionarios la usaban. Tenía ambos lados afilados, culminando en una punta bien filosa. Era conocida por su poderoso empuje y su filo excepcional. Esta alegoría usada por Pablo es verdaderamente al punto, porque la palabra de Dios es aún más cortante que la gladius, porque dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios puede hacer por el alma humana lo que las herramientas humanas no pueden lograr. Y la Biblia se describe a sí misma como viva. Quizás te preguntes, ¿cómo es posible, dado que fue escrita hace miles de años? Pero Jesús dijo allí en Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hermano, hermana, si tienes el corazón quebrantado o tu vida se está desmoronando, Dios puede transformar esa situación utilizando las palabras de las Sagradas Escrituras. Y claro, la Biblia en su totalidad es inspirada. El Antiguo Testamento también describe la palabra de Dios como activa, nunca estancada ni pasiva. Cuando David reflexionó sobre el impacto de las palabras divinas en su vida, escribió en Salmo 119, versículo 50, este es mi consuelo en mi aflicción, porque tu palabra me ha dado vida. Además, la palabra de Dios satisface nuestra necesidad espiritual. Quizás hayas experimentado hambre intensa en algún momento de tu vida, o tal vez hayas ayunado por largas horas. La verdad que la comida tiene un sabor delicioso después de haber tenido hambre, ¿no te parece? Omar, creo que todos sabemos que cuando estamos con ese sentimiento de querer comer algo, ¿no es cierto? Claro. Y al fin conseguimos ese plato delicioso, bueno, un plato favorito. A ti te gustan los chiles rellenos, ¿no es cierto? Sí. Cuando los comes, entonces tú tienes ese sentimiento de saciedad. Y bueno, en un sentido espiritual, hermano, hermana, la Biblia es alimento para nuestras almas. Si tu alma está vacía, hambrienta, abre la palabra viva. En Jeremías 15:16 el profeta explica, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Las palabras de Dios son un deleite para la mente y el corazón. Amén. Y cuando las leemos nos satisfacen y nos sustentan. Y recordemos que las palabras de nuestra Biblia provienen de Dios mismo, Gloria. Escritas específicamente para todos nosotros. Así es. Cuando las leemos con un corazón abierto y en oración, esas palabras obran positivamente en nuestra vida. Claro. Y debemos leer la Biblia con hambre y sed. Claro. Con la conciencia de nuestra necesidad. Y la lección pregunta, ¿qué luchas en tu vida son abordadas en la Biblia? ¿Por qué no debes permitir que el orgullo te impida seguir lo que la Escritura dice? ¿Podrías comentar en cuanto a esto, Omar? Bueno, sí. La Biblia aborda mis batallas espirituales, como las tuyas, como las de todo el mundo. Muy cierto. En Gálatas capítulo 5, versículo 17, describe una batalla interna que, bueno, nuestra naturaleza pecaminosa está luchando entre la carne y el espíritu. Y eso lo vemos. Sin embargo, la Biblia nos ofrece
la respuesta. Claro. La Biblia nos dice que a través de Cristo, su Hijo amado, el Hijo de Dios, podemos buscar ese aliciente que necesitamos, saciarnos por medio de la Biblia, su carta, conocer al único que puede darte la paz interna, la paz que todo ser humano busca. Y no solo en forma teórica, ¿no es No, cierto? O sea, en la forma práctica. claro, en nuestra vida práctica. Claro, Qué maravilloso. es maravillosa la Biblia. Así que veamos, hermanos, repetidas veces, la Biblia nos afirma que todos sus escritos son inspirados por Dios. Sí lo son. Entonces, definitivamente, toda la escritura merece el mismo alto grado de interés y atención. Eso sugiere una perspectiva que se ha definido en la erudición bíblica como el enfoque canónico. Claramente, un texto en particular debe analizarse a la luz de otros pasajes bíblicos que puedan referirse o aludir al mismo tema. Qué afortunados somos de tener todas estas pautas para leer la palabra de Dios. Bien, vayamos al estudio del jueves 23 de abril titulado La condición del corazón. Nuestra capacidad para recibir instrucción de la palabra de Dios mayormente depende de cuál es el estado de nuestro corazón cuando acudimos a ella, nuestro ánimo. Leamos 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¡Wow! Ahora, ¿qué es el discernimiento espiritual? Claro, ahí viene. Es la capacidad de distinguir la voluntad de Dios. Es poseer la perspicacia necesaria para comprender las cosas celestiales. Entonces, lógicamente, una persona con una mentalidad espiritualmente abierta, al leer la Biblia obtiene conclusiones muy diferentes a una persona con una mentalidad espiritualmente cerrada. Expliquemos mejor esto, hermanos. Quien considera que la Biblia es una tontería, jamás va a buscar la verdad en sus páginas. Claramente es importante nuestra actitud hacia la Biblia y nuestra forma de leerla para poder crecer en nuestra relación con Dios. Miren, hermanos, si están en las redes sociales, ¿por qué no nos escribes o nos escriben sus comentarios? Te hablo a ti personalmente. ¿Con qué actitud lees la Biblia? ¿Buscas en ella justificaciones para tus opiniones preconcebidas? ¿O lees con una mente abierta, dispuesta a recibir el mensaje eterno? Cuando abres tu Biblia y crees que Dios tiene algo que decirte a través de las palabras escritas en sus páginas, Dios mismo te hablará y obrará en tu vida. Pero mucho depende de tu fe y de tus expectativas. Uno de los grandes propósitos que tiene la Biblia es revelarnos la verdad sobre el estado de nuestra relación con Dios y cómo podemos fortalecer esa relación. Si tu corazón está abierto al Espíritu Santo y lees la Biblia con humildad, siempre saldrás transformado. Pero si te aferras a la indolencia y no estás dispuesto a cambiar, la lectura de la Biblia no te será útil. ¿Quieres tener una relación más cercana a Dios? Lee su santa palabra siguiendo el consejo de Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes.
Lee la Biblia, ella te dará sabiduría para la salvación y aprenderás verdades que jamás hubieras imaginado. Bueno, podemos seguir estudiando enormes verdades en esta lección, pero la parte del viernes nos invita a considerar las palabras que hemos pronunciado durante las últimas 24 horas. O sea, ¿cómo evaluarías tú las conversaciones que has tenido en estas últimas horas? ¿Has utilizado palabras amables, alegres, alentadoras o palabras llenas de frustración, enojo, chisme y malicia? Mateo 12:34 dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando tenemos basura en nuestro corazón, lo manifestamos en nuestras palabras. Todos experimentamos chascos, cansancio, estrés. Estos estados anímicos inciden en lo que sale de nuestra boca. Decimos cosas sin pensar y luego nos arrepentimos. Bueno, en contraste, cuando nuestro corazón rebosa de amor, ese sentimiento fluye a través de nuestras palabras de forma o en forma positiva. Claro que sí. Asimismo, la palabra de Dios habla de su corazón y de sus intenciones hacia nosotros. Qué maravilloso es pensar que esas mismas palabras que provienen directamente del corazón divino están a nuestro alcance en la Biblia, en su Sagrada Escritura. Qué hermosa lección, Sí, ¿no es cierto? Sinteticemos lo que estudiamos, hermanos. Número 1, la Biblia es el arma espiritual más poderosa del mundo. Número 2, la Biblia manifiesta la autoridad divina. Es un libro inspirado por Dios para dirigir nuestra vida. Número 3, el propósito central de la verdad bíblica es revelar a Jesús como nuestro Salvador y fundamento de nuestra fe. En cuarto lugar, debemos acercarnos a la Biblia con hambre y sed. Sus palabras divinas fueron escritas específicamente para nosotros. Y en último, número 5, nuestra actitud y nuestra forma de leer la Biblia son importantes para crecer en nuestra relación con Dios. Oramos para que este estudio quede grabado en tu mente. Amén. Y también en tu corazón. Cuéntales a otros lo que has aprendido y comparte este material por las redes sociales para que muchos aprendan como tú de las verdades de la salvación. Que así sea. Y la semana que viene seguiremos estudiando. Claro que sí. Te invitamos a acompañarnos una vez más. La próxima lección se titula ¿Cómo estudiar la Biblia? Será un estudio ameno con consejos muy prácticos. Recuerda sintonizar por YouTube nuestros repasos diarios de la lección. Claro. Son cortos segmentos que pueden fácilmente ser incluidos en tu ocupada agenda. Y no olvides conectarte por este mismo medio al tema que el pastor Grieve presentará esta semana. Se titula La equidad de Dios. Bueno, Dios es un Dios justo. Amén. Y ahí vamos a ver por qué debemos aceptar ese concepto. ¿De qué manera Él es justo contigo? ¿De qué manera Él refleja su equidad? Te invitamos. Invita a otros también. Pasa la voz para que puedan estar ahí presentes. Estará interesantísimo. Gracias. Gracias por tus oraciones. De nuestra parte, oramos por ti y los tuyos también. Sabes, en nombre de la Voz de la Esperanza, te agradecemos por tu apoyo financiero. Si deseas más información sobre este ministerio oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, visita nuestra página lavoz.org. Así es. Y allí también tendrás oportunidad de enviar una ofrenda, si así sientes en tu corazón. Puedes escribirnos por las redes sociales o también a nuestro correo electrónico info@
@lavoz.org. Amén. De nuestra parte, nos despedimos con un hasta luego. Que Dios te bendiga y te guarde.